Buenas tardes. Creo que estamos aquí fundamentalmente por la digitalización que hemos hecho de los sumarios de Almería, 10.800, que comprenden algo así como 1 millón de fotografías, 1 millón de digitalizaciones. Eran 10.800 personas en sumaria, y eso es de una dificultad inmensa. Tuvimos la suerte de que en el gobierno socialista nos dieron la subvención y el gobierno del PP no la pagó. Pero bueno, eso fue suerte que tuvimos. Entonces pudimos empezar a hacer este trabajo. Y como vamos después, vamos a hacer una pequeña exposición del trabajo. Le voy a dar la palabra a Eusebio para que comience, aunque no la han presentado, pero para que comience, pues como vamos a la Limón, empieza a presentar el trabajo. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver. Tengo que empezar, no puede ser de otra forma, dando las gracias a los realizadores de estas jornadas por haberse acordado de nosotros en una tierra ahí extraña y lejana, y sobre todo a Pepe Osorio, que nos ha perseguido por todas partes hasta convencernos de venir, que nosotros teníamos ganas de venir, pero se iba retrasando las jornadas, se iba retrasando las cosas y al final estamos aquí gracias a tu empeño y a tu interés en que contemos nuestra historia. Nosotros, Juan y yo, iba a decir una cosa que no la voy a decir. Bueno, trabajamos juntos, por decirlo, remontarme al pasado, estuvimos en el colegio con 6 años juntos. Y entonces ya no nos sorprende nada de uno del otro y entonces nos llevamos muy bien. Entonces trabajamos perfectamente, nos complementamos, nada de lo que diga él me puede sentar mal a mí, ni nada de lo que yo le diga le puede sentar a él. No tenemos ningún ánimo de protagonismo. Lo que siempre nos movió, y desde el principio, desde cuando se empezaron en Andalucía con el decreto 1/2001 a darse subvenciones para poder premiar o paliar un poco el prejuicio de haber sido represaliado después de la Guerra Civil, poder facilitar a esa familia la documentación necesaria para poder llegar a obtener esos paliativos, ¿no? Eso nos movió, así empezamos, es decir, haciendo una obra altruista sin ningún dinero y mucho trabajo. Y aunque hemos visto esta mañana aquí que había unos trabajos magníficos con grandes cantidad de personas, nosotros llegamos a conseguir dotar entre las provincias de Granada, Almería, Jaén y Málaga a más de 3.000 represaliados de la documentación necesaria para que se le concediese esa subvención, que como todos sabemos, lo máximo eran 6.000 euros o 1 millón de pesetas y lo mínimo a las mujeres rapadas eran 300 euros, ¿no? Empezamos haciendo eso y eso nos metió en el gusanillo de seguir, saber poner más nombre a esa represión andaluza, sobre todo en nuestra provincia y en la vecina de Granada, que somos una misma provincia separada por una frontera imaginaria, donde la gente de nuestra generación vivía los primeros años en Almería, pero estudiaba en Granada porque en Almería no había facultad. Todos los que somos almerienses somos un poco granadinos, no sé si ocurre al revés, pero por lo menos los almerienses sí. Y empezamos así, empezamos a comprometernos con esta idea y nos llegamos a la conclusión de que deberíamos de formar una asociación que nos diera una cobertura legal a la hora de seguir con esta ayuda y ahora que me doy cuenta, estoy hablando mucho y se me va a acabar el tiempo, así que voy a que no. Empezaremos por explicar un poco lo que es el proceso judicial. Lo voy a decir en pocas palabras, ¿no? El que quiera ahondar más, mi correo electrónico se lo dejaré a la organización por si alguien tiene algún interés particular. Este proceso, el sumarísimo de urgencia, es un proceso inquisitorial, que ya su nombre lo dice todo, reducido. Quiere decir que el procesado tiene las mínimas garantías posibles, donde no podía saber de qué se le acusaba hasta justo el día antes de ser procesado. Se le tomaba declaración y se le procesaba inmediatamente al día siguiente. En el mismo día se le comunicaba la pena que le correspondiese y sin tener abogado defensor, porque es verdad que sí se le nombraba uno de oficio, pero era siempre un oficial subalterno dependiente del presidente del tribunal militar o del Consejo Militar que iba a sentenciarlo. Con lo cual, ¿cómo iba a hacer un alegato defendiendo al reo siendo su jefe el que presidía el tribunal? Es decir, la defensa era mínima.
Vamos a presentar, estamos en una jornada sobre archivos. Entonces, vamos a ir, nosotros vamos a ir viendo el documento, si lo pone Juan, y cuando pone, vamos a... No, yo quería, ya que intervenimos a Limón, bueno, quería hacer una... el archivo que trabajamos empezamos hace ya bastantes años, y de una manera casi clandestina. Si nos pillaban, nos echaban. Ya está. Y a alguien le podía pasar algo más, pero bueno. Así empezamos en el año 99 y estamos en el 2014 y todavía no hemos terminado. Gracias a ese archivo, a un archivo militar del Jutóter número 23, antes estaba radicado en Granada, ahora está radicado en Almería y comprende las provincias de Jaén, Granada y Almería y Málaga. Málaga está casi entero ahí, pero falta está en Málaga la gran mayoría también. Y gracias a ese archivo, aquí exponemos la cantidad de tesis doctorales que se han hecho a través de ese archivo. La de Eusebio, la mía, la de otra compañera, la sección femenina y la sociedad almeriense durante el franquismo, Poder y actitudes sociales durante la posguerra, de Óscar, otro compañero, Mujeres represaliadas en la posguerra, de María Dolores Ruiz, Máximo Cuervo Radrigales, una aproximación a su vida jurídico-militar y católica, La partida del Yatero, este era un famoso guerrillero en el movimiento antifranquista de Granada, y La fábrica de pólvora y explosivos del Fargue, de nuestro compañero y amigo Francisco González Arroyo. Todo esto ha salido casi al bastante tanto por ciento han salido de ese archivo, para hacerse todas estas tesis doctorales. Para poder hacerse esas tesis doctorales que actualmente y que se siguen trabajando en tesis doctorales, precisamente el archivero de la Universidad de Almería dentro de poco comenzará la tesis doctoral tutorizada por mí. Tuvimos que emprender, Juan y yo y Juan, primero saber. Nosotros nos entregaron, pudimos tener acceso a un almacén de papel. Lo que decíamos esta mañana, los ponentes decían que lo que había era almacenes de papel. Nosotros cogimos un almacén de papel atado con cuerda, en legajos que abarcaban 50 o 100 procedimientos, pero no sabíamos a quiénes afectaban, ¿no? ¿Qué hicimos? Empezamos, como dice Juan, en un cuarto fuera del horario de trabajo, haciendo una base de datos de los nombres, el número del proceso, la fecha de inicio y la sentencia de cada uno de esos procesados. Así empezamos primero con Almería, conseguimos 6.269 nombres, poniendo nombre y apellido, localidad de dónde eran, y continuamos con Granada. Actualmente los nombres, Almería está prácticamente terminada, salvo alguno que pueda aparecer traspapelado, en 10.800 represaliados en la provincia almeriense. Juan lleva en este momento 25.000 en la provincia de Granada y calcula que puede llegar a los 30.000 o 25 o 30.000 o quizá más. El total de fichas de las que partíamos presuntamente, según investigadores de la Universidad de Granada, eran 60.000. Pero rápidamente nos dimos cuenta que esas 60.000 eran solo las fichas que existían. Había ficha y no había proceso, y había proceso y no había ficha. El último caso, donde había proceso y no había ficha, era abundantísimo, es decir, sobre todo en la provincia de Málaga, donde en un proceso puede haber 150 procesados y solo hay una ficha que pone Juan Pérez López y 110 más. Se multiplican. Málaga no la estamos trabajando porque bastante tenemos ya con abarcar la provincia de Granada y Almería y eso no ha ocupado los últimos 15 años. Hay compañeros de Málaga que desde aquí les mando un saludo porque la presidenta de la asociación está muy mal del corazón, pero sigue luchando, es una persona que lucha continuamente, es hija y nieta de guerrilleros, muerto en la represión de los años 50. Te interrumpo, tiene 30 años esta mujer. Sí, es una luchadora, que la ves enferma y te da ánimo a ti, que tú, bueno, ya no estamos para tirar cohetes, pero todavía aguantamos algo. Comenzamos así, hemos llegado a hacer una base de datos en la que a través de esa base de datos podemos discriminar el tema que quiere hacer de guerrilla, pues simplemente con discriminar los que están procesados por guerrilla o la partida de TAR, pues
tiene acceso a esa documentación de forma rápida y al mismo tiempo se puede trabajar sin necesidad de perder el tiempo en buscar, repasar un archivo completo. Esa era nuestra idea, hacer que los historiadores y sobre todo las familias, recuerdo que empezamos con las familias, pudieran tener acceso a la documentación. Primero para lo de las pensiones que se les concedían y luego segundo, ya ahora mismo ya no hay ningún tipo de pensión ni ningún tipo de ayuda económica, pero la gente sigue queriendo saber y nosotros seguimos intentando facilitar eso. Desde el primer momento nos dimos cuenta de que nos amenazaban continuamente con que el archivo se lo iban a llevar. No voy a decir ni voy a dar ideas, porque si doy ideas pueden caer en malos oídos. Se lo iban a llevar de Almería. Almería no tiene una entidad académica demasiado importante y se lo querían llevar de Almería. Entonces había que buscar soluciones. La solución que nosotros encontramos fue pedir ayuda a todas las instituciones provinciales para que nos ayudasen a digitalizar aquello. Empezamos por la Diputación. El problema de todas las instituciones, no voy a nombrarlas todas las instituciones, absolutamente todas las puertas las tocamos. Ninguna nos decía que no, pero tampoco nunca nos dijeron que sí, y todavía seguimos esperando. Viendo ante la desesperanza de lo que nos estaba pasando, Juan, que es más valiente que yo, y decidió que con los socios con la asociación, con Dio 12, que tenían más disponibilidad horaria, empezar a digitalizar en horas de trabajo, efectivamente, y en horas de trabajo que ellos eran estudiantes o becarios o simplemente trabajadores en paro, empezamos a digitar. Así empezamos, echando fotos. Empezamos y continuamos. Muchos abandonaron por problemas de espalda. Imaginaos lo que es estar 4 horas diarias o más, estar volcado encima de una mesa, porque ahora hay mucha más tecnología. Ahora hay mucha más tecnología que se puede hacer hasta con una perilla. Nosotros era con la cámara a pulso y echando fotos. El equipo corrector de esas fotos, de esa digitalización, era Juan y yo, que perdimos la vista y arreglando fotos, porque la cantidad que hicimos en total llegó al 1.000.000 de documentos digitalizados, solo y por la asociación. Al final tuvimos una pequeña ayuda del Ministerio de Gobernación, que nos permitió a los más pobres económicamente de que habían colaborado, dotarles con una especie de dieta para que por lo menos el autobús o los movimientos que tuvieran que hacer o el trabajo de luz en su casa, pasando las fotos a formato DVD para conservarlos, pudiera ser compensado. Bueno, quiero interrumpir un momentito para decir que el disco que tengo aquí compone una colección de 150 discos que tiene el Ministerio de la Presidencia y que dijo que lo iba a colgar en la página web, pero no la ha colgado. Ni creo que lo cuelgue. Pero bueno, es un inciso. Bueno, tenemos una foto aquí en la que nosotros presentamos el trabajo y que además nos creó muchos problemas esa presentación. Y lo presentamos en la Asociación de la Prensa. No pone la foto. No, ya la he pasado, pero bueno. Venga, pues ya está. Pues, si quieres la paso. No, ya está. Se acaba. Mire, lo que vamos a ver ahora es una serie de documentos, que son los más importantes, los que conforman el proceso judicial de que estamos hablando. El proceso judicial es una fuente de documentación creada por el régimen y además ante la perspectiva de que el régimen nunca iba a acabar. Por tanto, se podía exponer abiertamente, con nombre y apellido, de los represores que firmaban la denuncia, que firmaban las testificales y que firmaban cualquier documento, porque eso no lo iba a ver nunca nadie. Afortunadamente, el archivero de Almería consiguió que poco a poco pudiéramos tener acceso a la documentación, solicitando permiso siempre a sus jefes, que no denegaban nunca, por no ser ellos los que denegaran el acceso a la documentación, y así pudimos comenzar la digitalización. Inclusive obtuvimos un permiso del gran jefe de los archivos en los militares en que nos dejaba Digitalizar. Eso nos salvó de bastantes dificultades y
muchas dificultades, muchas. Bueno, como vemos, lo primero que encabeza cualquier procedimiento es la portada. La portada era confeccionada por el secretario judicial una vez concluido, ¿no? Podemos ver que se enumera, la parte izquierda se enumera en el 403. Este número hemos tratado de encontrar cómo se enumeraba, porque pasamos del proceso 1 al proceso 1050. La última hipótesis de trabajo que estamos utilizando es que la primera auditoría de guerra, el del 18 de julio, está en Sevilla. Cuando Borges Vecina empieza a enumerar procesos, empieza con el 1. Pero cuando abren la auditoría de guerra de Granada, Granada continuaría con el 1500, 1501 y Sevilla daba el mismo número o distinto. No sé cómo alternaban. Cuando abrieron la de Almería, continuaron por donde estaban números dados, como el que va a la compra y va cogiendo números, se saltean. Por eso podemos ver que no hay una serie continua de los procesos. Es decir, existen y por las fechas pueden pasar en la misma fecha del número 20.400 al 21.200. Según la auditoría de guerra de Sevilla, Granada, Málaga o Almería, inclusive Jaén, que estaba incluido en la misma auditoría. Esa es la última hipótesis, pero tampoco tenemos ninguna certeza de eso. La portada nos aporta muchísimos datos. Por ejemplo, vemos ahí en ese margen que tiene la fecha en que este hombre fue puesto en prisión atenuada. Era una situación procesal en la que el hombre dejaba de estar en la cárcel propiamente dicha y lo único que tenía que pasar por el cuartel de la Guardia Civil casi siempre a diario, ¿no? La dirección viene el domicilio de donde puede decir que podemos radicar de dónde era ese hombre, el nombre, el delito de que se le acusaba y, sobre todo, los represores. Tenemos al juez instructor. El juez instructor no condena. Este juez no condena, pero de sus manos sale lo que van a sentenciar el Consejo de Guerra Militar. Este hombre no condena, pero su instrucción es fundamental. Siempre ayudado por un falangista o por un militar subalterno. Bueno, yo tengo que decir que uno de los principales... Hubo varios. En Almería estuvo Ramos Peñalver, sí, que, como dice, él no condena, condenaba al Consejo de Guerra, pero este ponía abría el camino. El Consejo de Guerra, habéis visto todo, a lo mejor La Voz Dormida, que se ve un Consejo de Guerra y es perfecto. Solamente hay pero no lo vamos a decir, un pequeño fallo. Pero eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el Consejo de Guerra? Que ya toda la argumentación estaba todo trabajado y yo creo que con lápiz le ponía allí ya el juez instructor la condena. Nosotros no podemos decir que estos eran los que condenaban, de verdad, pero él tiene Ramos Peñalver, que es instruían para la condena, efectivamente. Como él ha dicho, era un proceso inquisitorial en el cual el juez no era, podríamos decir, ecuánime, sino que iba a condenarlo. Eso es como funcionaba, iba a condenarlo. Y él tiene Ramos Peñalver en Cueva, que es uno de los instructores mayores, que en mayor cantidad de penas de muerte, y en Granada estaba García Guerrero, Francisco García Guerrero de Loja, y otro que era Enrique Amas Casado, que a lo mejor es conocido, porque llegó a ser vicepresidente del Tribunal Supremo, en tiempos ya bastante recientes. Y a él se le deben la mayoría de las, entre comillas, de las muertes de la comarca de Montefrío y parte de Granada. Puedes continuar. Solo añadir un dato a lo que ha dicho mi compañero Juan sobre Ramos Peñalver, para que se hagan ustedes una idea de la instrucción que realizaba este hombre. Este hombre hacía 3 procesos diarios, los terminaba, iniciaba y terminaba, 3 diarios. Imagínense la seguridad que pudieran tener esos reos. Fue el juez de la provincia de Almería y actuó luego en Granada. En Almería llegó a estar 5 meses. Fue el que más casos terminó. Inició y terminó. Y bueno, no he contrastado cuántas sentencias de muerte se produjeron en sus casos, pero seguro que es el que más sentencias de muerte propició. Sí. En uno de los muchos documentos que hemos visto, uno de los componentes del tribunal iba a guerrear por la tarde y por la mañana condenaba.
Eso está comprobado, ¿eh? Dejaba el tribunal y se iba a hacer la guerra. Ya os imagináis cómo iba a suceder todo. Continúa con el orden de proceder. Bueno, la orden de proceder. Sabéis que cualquier proceso se inicia mediante una noticia criminis, es decir, una denuncia. La denuncia no podía ser hecha nada más que por un afecto al régimen. Normalmente era un falangista o alguien que había estado en la cárcel. La Guardia Civil, un particular. En algunos casos tenemos al clero también incluido entre los denunciantes. Y no se me escapa ningún caso. Esos son los principales acusadores. En todos los procesos, después de la portada, lo que aparece es la denuncia. Firmadita, y además, como era una instancia de aquellos tiempos, había que empezar: excelentísimo señor, don no sé quién, no sé cuándo, que vive en tal calle, no ponía el DNI porque no había DNI, que vive en tal calle, de tal sitio, de tal pueblo, falangista con número tal, denuncia, y lo ha hecho. Estos hechos no eran nunca comprobados. Inmediatamente hay una orden de proceder, esta que hace el auditor, esta que no sé si pueden verlo, que hace el auditor, al principio desde Sevilla, después tuvo Francisco Rico en Granada y finalmente hubo una sucursal en Almería donde se le detenía y se esperaba a la instrucción del proceso. Durante la instrucción de ese proceso no asistía al letrado defensor y era el acusado permanecía siempre en prisión, salvo que pudiera aportar algún aval de ser afecto al régimen o tener, como siempre, tener medios económicos. Coincide casi siempre que los medios económicos van unidos a la influencia política. Ese aval tenía que estar además avalado por Fez de Lajón, cuidado. Sí, y con una firma, si no, la gente, el personal de a pie no podía ir y avalar a alguien en particular porque caía él después, caía después algún familiar, pero sobre todo si le avalaba a Fez de Lajón ya no pasaba nada. Le pegaban su firma allí, le ponían el sello y ala, podían avalar a alguien. Bueno, vamos a ver ahora vamos a ver una serie de informes acusatorios, todos seguidos y rápidos, porque si no nos come el tiempo y nos gustaría por lo menos que viesen, aunque lo vamos a dejar aquí. Es decir, lo primero que vemos es el informe del Brigada de la Guardia Civil. ¿Quieres pasar ahí? Venga, ahí. A ver si pueden leerlo. Si lo leen rápido, verán. No hay una acusación, pero no hay ninguna prueba acusatoria. Simplemente hace una afirmación de algo que puede ser verdad o mentira, pero lo normal para que alguien pueda ser procesado es que diga cuándo ocurrió el hecho, que se dice, y luego otra cosa fundamental. Hechos considerados en este momento delictivo son, como por ejemplo, haber pertenecido a la UGT. Un hecho que en su momento no era totalmente legal. Y esos hechos se retrotraen, como hacen la ley de responsabilidades políticas, hasta el año 34. Inclusive hay algunos que son procesados y condenados a 6 meses de prisión por estar afiliados a la UGT en una fecha en que la UGT no existía. Igual que a otros partidos que no existían. Pero da lo mismo, la comprobación de la acusación no era importante. Lo importante, y lo veremos en el transcurso del proceso, es su afección al régimen o ser republicano. El ser republicano en sí ya llevaba consigo el ser contrario al nuevo régimen, que no era, como yo digo siempre en mis libros, no era nuevo, era el mismo de siempre, que había tenido un paréntesis ahí con la República y que volvían a detentar todos los poderes. Vemos el siguiente, otro informe de Falange. Este es el otro informe de la Guardia Civil. Pasas de Falange. Este es de los mejores y de los más esperpénticos. Este está ya impreso, ya está todo, solo hay que rellenar. Es lo mismo que el anterior. Hay una afirmación continua donde no hay ninguna comprobación de la acusación. Ahí decía, desde antes del año 1931 ya pertenecía al Partido Comunista, que era una de las grandes acusaciones. Luego ya veremos que cuando hacen el indulto del 9 de octubre de 1945, una de las grandes cosas que no podías tener era tener delitos de guerra ni pertenecer al Partido Comunista, o si no, no salías de la cárcel. Sigue. Sí, el decreto 9 de octubre del 45, solo otra salvedad, eso fue un decreto generado por las circunstancias de fin de la Guerra Mundial. El régimen se tambalea y piensa que sacando a los presos de la cárcel podía conseguir que lo respetaran.
Luego lo consigue por otros medios, ¿no?, los económicos. Ese decreto sacó de las cárceles, ¿verdad?, al 90% de los presos políticos, excepto a los pertenecientes al Partido Comunista, y a los otros tenían que pasar por el capellán de la prisión un examen de religión, que muchos se negaron y por eso permanecieron. Sobre todo las mujeres. Las mujeres tuvieron más carácter que el hombre. El hombre en muchos casos se doblegaban porque tenían carga familiar y demás. La mujer cuando decidía no examinarse de religión, no se examinaba de religión. Así estaba Amorebieta llena de almerienses, por ejemplo, y granadinas. Y Santurrán. Y Santurrán. Bueno, vamos sigue por aquí. Pasamos al informe que hace... No, yo quiero hacer conceptuación policial, no es afecto al glorioso movimiento nacional. Conceptuación religiosa, ateo, enemigo de todo sistema religioso. Conceptualización de su vida pública, mala. Conceptualización de su vida privada, se ignora. Podemos hacer más cosas más esperpénticas que todas esas cosas, pero bueno, podemos continuar. Venga. Pasamos al del cura párroco, por lo curioso que es. Como veis, vamos dando saltos, pero solo tenemos media hora. Estar del ayuntamiento en medio, pero bueno. Sí, pero el del cura párroco. Pues no hemos elegido la documentación ex profeso para esto. Hemos cogido la documentación conforme nos ha ido apareciendo. Y precisamente este aval de un cura párroco es bueno para el reo, para el detenido. Lo cual prueba que hemos querido ser... Permaneció en y vivió honradamente. En cuanto a la selección de la documentación. Dedicado a su faena agrícola. Este era bueno, este era un cura párroco bueno. Otros decían que era travieso, y que luego le dice, bueno, este necesitaría una buena lección. Pasamos al siguiente. Pasamos al auto de procesamiento. El auto de procesamiento es fundamental, es decir, todo imputado pasa a ser procesado después de ser declarado procesado por este auto, ¿no? Este auto conlleva una declaración que es la indagatoria, en el que la legislación que se puso en vigor en ese momento, que era el Código de Justicia Militar de 1890, recogía que las actuaciones eran nulas si no se realizaba esa declaración indagatoria. Hay cientos de procedimientos donde esa declaración indagatoria no existe y, claro, en ningún momento se pudo declarar la nulidad de actuaciones precisamente porque no había forma de defensa, ¿no? Hemos puesto aquí una declaración indagatoria, la siguiente, ya la ha puesto Juan. Esta es. Y aquí vemos un acta de un consejo de guerra. ¿Qué nos aporta a los historiadores este acta y a los archiveros? Pues nos aporta los nombres de los que componían el tribunal. Nosotros estadísticamente hemos cogido a todos los presidentes, hemos cogido a todos los vocales, a los vocales ponentes. En este tribunal sentenciador, solo hay dos personas que saben de leyes o que son profesionales de las leyes, que es el vocal ponente que asesora al presidente del tribunal y es el fiscal que acusa. El resto son legos en materia judicial, con lo cual volvemos a incidir en la indefensión de esto. Nosotros hemos tratado, como decía, estadísticamente a estas personas y lo cual hemos llegado a una columna de los mayores represores de cada provincia de las que trabajamos, ¿no? Es decir, si cogemos todos los procesos y anotamos, pues este señor estuvo presidiendo 200 consejos de guerra, pues podemos llegar a conclusiones con ello. Aquí tenemos tres o cuatro documentos de uno de los principales causas sumarias de Granada, y esta es por la que condenan al presidente de la Diputación de Granada, al gobernador civil, al presidente de la Casa del Pueblo, al jefe de obras de la Diputación y ¿quién más hay por ahí? Y otro más, que ahora no lo recuerdo. En fin, a todas las autoridades granadinas la procesan. A Santa Cruz, que fue, bueno, hay un documento por ahí que se lo dedicamos a él, a Santa Cruz, que fue el que hizo la carretera de Sierra Nevada. Virgilio Castilla, que he tenido muchas entrevistas con su hijo, el cual pues le quitaron todas las propiedades en las responsabilidades políticas, y este señor ha estado pleiteando, yo creo que hasta que ha muerto hace un par de años, ha estado pleiteando para que se las devolvieran. Dinero de hoy creo que eran unos 250 millones de pesetas o algo así. Este hombre era sastre en Granada y se lo quitaron todo. El que era el gobernador civil se salvó porque no permitió que las tropas armara al pueblo.
Y entonces en el juicio entonces fue algo que que le salvó de la muerte, el único. Los demás lo fusilaron. Como veis aquí, pone día 31 de julio. Los primeros días de agosto ya estaban fusilados. Y tenemos el acta de... Lo que bueno que tenemos es que no andamos por las ramas. Tenemos el acta tenemos esto, tenemos incluso el fusilamiento, el fusilamiento de cada uno de ellos. Y incluso el lugar donde están enterrados. Bueno, pues documento tras documento. A eso llegaremos ahora. Bueno, un documento importantísimo para los historiadores para mí es patético, en el que se notifica la sentencia. Si pasamos esa página y llegamos a la... ¿Cuál quiere llegar? La de que se le comunica la sentencia de muerte. A uno de estos se le comunica la sentencia de muerte y fíjese en lo que pone, es decir, no firma por no poder. Bueno, no firma por no poder. Estaba por aquí. Firma el secretario y el juez de ejecutoria, pero él no firma por no poder. Deciros también que hacemos un estudio comparativo. No firma por no poder. Hacemos un estudio comparativo de las firmas, ¿no? Por no poder, porque el Estado, imagínense en qué situación se encuentra uno cuando sabe que a las pocas horas lo van a fusilar, porque claro, evidentemente, en algunos casos dice no firma porque no quiere firmar, ¿no? Pero en este caso, en muchos casos no podían, el estado de tensión que manejaban, que tenían que soportar, ese sufrimiento que yo creo que no es comparable con nada, era el no firmar. Hemos hecho un estudio comparativo entre hombres y mujeres a la hora de firmar y hemos llegado otra vez a la misma conclusión. Las mujeres son más valientes que los hombres para el dolor. Ocurre que las mujeres, el analfabetismo en ese momento era muy grande, ¿no? Pero las que sabían firmar, firmaban todas. Y un porcentaje muy elevado de hombres o no querían firmar o no podían firmar, por el estado en que se encontraban. El siguiente documento ya está fusilado. Bueno, sí, esto ya que estaba teníamos que haber pasado el fallo. Tenemos la sentencia, pero este fallo es de los mejores que hemos podido hacer, que es el fallo de la autoridad de Granadina. Está bastante legible, en el cual a uno de ellos lo condenan a muerte por 2 veces, cosa que estaba prohibido según el experto. Con una vez que te condenaran a muerte, yo creo que era suficiente. Hubo un jefe del ejército, Adriano... ¿cómo era? Cachinero, que era del Partido Comunista, estuvo en Motriles, eso, lo condenaron 3 veces y se salvó. Lo condenaron 3 veces a muerte. Una de las veces estaba en la cárcel de Córdoba y como había tifus no se atuvieron. Cuando tenían que llevárselo no pudieron. Luego ya vinieron otros momentos y se salvó. Y en el año 47 se salió de la cárcel. Pero fue de los poquitos. A estos todos murieron, excepto el gobernador civil, que le condenaron a perpetua. Continuamos. Bueno, las ejecuciones, ya están condenados a muerte, la ejecución. Otro documento muy importante es el de la ejecución. La ejecución, al principio, se notificaba al anochecer y se ejecutaba a la 1 a las 2 de la mañana. En la provincia de Almería hay una orden del gobernador militar de Almería, un coronel, es que su familia sigue viviendo allí, por eso me omito el nombre. Un coronel en que dijo que estaban privando al reo del arrepentimiento cristiano. Por tanto, había que dejarle toda la noche hasta las 6 de la mañana, hora de ejecución, para que se arrepintiera cristianamente y confesase. Con lo cual, dejaron de hacerse la ejecución inmediatamente ser notificada y se posponían hasta el amanecer del día siguiente. Otra crueldad más del régimen. El sepulturero del cementerio de Granada, que tenía 20 hijos, vivían allí, a las 6 de la mañana los ejecutaban y hasta las 9 que abrían el cementerio nos los metían hacia adentro. Se pasaban allí 3 horas, para allí solitos. Sigue. Continuamos. Bueno, el siguiente documento es la diligencia de enterramiento. Este documento, aunque simplemente es un párrafo, es fundamental para la ley de la memoria histórica. Es fundamental porque las exhumaciones que hoy en día se están haciendo son gracias a que aquí se decía en qué patio del cementerio y se medían las distancias entre los muros del cementerio, con lo cual, para el caso de Almería, el caso de Granada no, porque es todavía más sangrante. El caso de Granada era en el patio de Santiago, era un patio con ese nombre, imaginado, era para Santiago, San José, indigentes,
gitanos, mala gente, ahí enterraban a todos y en un momento en que hizo falta en el de Granada espacio, metieron una pala y los llevaron a Vilna y tiraron todos los restos mortales a un barranquete. No fue, según testigos, se llevaron más de 50 camiones de tierra para poder construir allí unos nichos, ¿no? Pero este documento es fundamental para localizar a las víctimas y este documento es la que la Junta de Andalucía, nosotros asesoramos bastante y es el documento que nos piden para localizar a esos restos mortales. Como ya vamos seguro fartos de tiempo, Juan, ponte... lo que voy a... ponte la carta del niño. Sí, antes de poner la carta, es decir, las grandes cantidades de cárceles que visitaron todos estos reos cuando eran condenados a perpetua, 20 años y un día. 12 años y un día ya tenían más posibilidad de salir en 3 o 4 años. Había gente que dice que nosotros mentimos cuando decimos que todos pasaron por la cárcel. Bueno, yo estoy haciendo ahora grandes cantidades de sumarias en las cuales los sobreseen y los asuelven y se han pasado 2 o 3 años en la cárcel. En algunas incluso el reo dice, oiga, que llevo aquí 1 año y nadie me ha pasado ni un papel. Le dicen allí a los carceleros para que se lo pasen a alguien, para que diga a alguien qué le pasa, qué pasa con él. Y luego a los 2 años lo sobreseen y nosotros tenemos la fecha de entrada, lo que pasa es que la fecha de salida deben de estar en las cárceles. Algunas las tenemos y otras no. Pero que seguro que con la orden de proceder y el nombramiento del secretario entran en la cárcel todos. Todos entran en la cárcel. Continuamos. Ya por último y para terminar. Bueno, esto es un certificado de los muchos, de los muchísimos, de los miles que hay, de haberlo fusilado. Este precisamente Francisco Menoyo Baños, que llegó a ser el jefe del Ejército de Andalucía. Y a este señor, nada más que por cuestiones políticas, lo fusilan. Fue alcalde de Granada, etcétera, etcétera, diputado, etcétera. Entonces, pues este señor lo fusilan por eso. Y hay una de las cosas que nosotros siempre decimos, que ocultaron todas estas muertes se ocultaron tras el eufemismo, que aquí no sé si lo podéis ver, muerto por heridas de armas de fuego. Luego ninguno había sido fusilado. La mayoría, y además cuando alguien consulta de por ahí, dice, bueno, pues a lo mejor que murió en guerra, esto, lo otro. No, estos fueron fusilados. Heridas por armas de fuego. Y nosotros tenemos la constancia, como habéis visto en los anteriores, tenemos la constancia de que habían sido fusilados. Y después, en el certificado de defunción, dice que por heridas de armas de fuego. Y eso pasa en toda España. Nosotros hemos consultado de toda España y pasa en todos sitios. Bueno, esta era su excelencia que se servía a conmutar a la pena de muerte. Su excelencia sabe quién era, ¿no? Si lo tengo que explicar. Y aquí un certificado de defunción completísimo de un señor de Vícar. Yo trabajé allí algún tiempo y eso. Y esto Eusebio va a explicar la liquidación de condena. No, bueno, este documento lo único que nos indica es la fecha de ingreso en prisión, porque el ajuste de pena es un futurible, no tiene final, pero sí nos vale este documento, a los historiadores nos vale para saber la fecha en que entramos. Y bueno, por fin hemos puesto un documento que con esto vamos a terminar, porque yo creo que estamos pasados de tiempo. Hablábamos esta mañana de la ocultación que se hizo a una generación de lo que había ocurrido por miedo a que los niños pudiesen hablar y la familia sufriese las consecuencias. Vale. Si ustedes solo leen el documento, tuvimos la gran suerte de encontrar a la familia de este niño que trabajó con un familiar nuestro también, y la inocencia de este pobre niño, nosotros ya lo conocimos con 80 años, cómo pedía que su padre volviese mientras su padre estaba en un campo de trabajo haciendo trabajos para el régimen. Léela. La están leyendo. Léela tú, lo haces muy bien. ¿Hace falta que la lea o no? Sí. Sí, bueno. Si quieres la leo yo. Comentaros que tuvimos la suerte de hacer un programa de radio cuando localizamos, presentamos esta carta en las jornadas de la UGT, porque este señor, el padre de este niño, era de la UGT y estuvo cumpliendo condena por trabajo en un campo de trabajo, ¿no? Entonces lo presentamos y la publicaron en la prensa local.
Y al día siguiente se pusieron en contacto con nosotros la familia diciendo que eran los hijos de este niño. Hicimos un programa de radio súper lacrimógeno, donde todo el mundo lloraba, donde las mujeres, hombres o niños que escucharon el programa también lloraron, porque es increíble. Fue increíble en el mismo plató. Yo que estaba allí, yo soy muy fácil de impresionar. Empieza que nos cortan. Querido don Francisco, venga, empieza. Bueno, perdón. Almería, 13 de septiembre de 1945. Señor don Francisco Franco, Madrid. Querido don Francisco, me dirijo a usted para decirle que mi papá está preso en la cárcel de Alicante, en el reformatorio de adultos, se equivoca en adultos, y lo escribe otra vez, desde la liberación. Y como mi mamá no tiene más hijos que yo, que tengo 11 años, y que no me hace caso nadie. Dice, como tengo 11 años, no me hace caso nadie, ni mi madre tiene influencia. Estamos hablando de lo del régimen. Por eso le escribo a usted, que tanto se compadece de los desgraciados, vea la forma de que mi papá venga pronto, pues casi todos los que estaban con él han venido ya. Mamá tiene que trabajar para comer porque no tenemos dinero. Y para ayudarle voy al colegio por las noches. Es decir, que durante el día el niño con 11 años estaba trabajando. Don Francisco, le doy la gracia, el niño más desgraciado de España. Hombre, había que hacer la pelota. Y le manda un beso. Ángel Abad López. Pues su nieto también se llama Ángel. Pudimos hablar con él y seguimos. Desde entonces tenemos una buena amistad. Y bueno, con esto, si no nos deja Pepe más, hemos terminado, que hemos sobrepasado el tiempo. Gracias.